Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos, según como sea la hora que se pueda transmitir este video. Yo estoy hablando de la quinta palabra, la que dijo Jesús de tengo sed. Esa palabra está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. En esta declaración que vemos de Jesús, lo que está haciendo el apóstol Juan es declarándonos la humanidad de Jesús. ¿Por qué la humanidad de Jesús? En otros pasajes de la Biblia se puede ver la divinidad de Jesús, pero aquí estamos viendo a un Jesús humano que está sufriendo sed en la cruz, que está sufriendo en la cruz por todo lo que está pasando. ¿Y por qué está haciendo esto Juan de describir a un Jesús humano? ¿Por qué? Porque en esos tiempos del apóstol Juan había surgido una corriente llamada gnósticos cristianos, gnosticismo cristiano, que negaban que Jesús pudo venir en carne. ¿Por qué pasaba eso? Porque ese gnosticismo tomaba en primer lugar la filosofía griega. Si algunos han visto la filosofía griega, el platonismo negaba que lo divino podía vincularse al humano, porque la materia, el humano, parecía para ellos que algo contaminado, negativo, pecaminoso, que era malo, que era intrínsecamente malo. Eso es lo que creían los filósofos griegos, y estos gnósticos cristianos lo mezclaron con el cristianismo, poniendo en primer lugar la filosofía griega a la Biblia. Pasa mucho luego en la actualidad que se ponen cosas modernas en lugar de la Biblia. Entonces, lo que hace el apóstol Juan es enfrentar a esos gnósticos tanto a lo largo del Evangelio de Juan como en sus cartas y hasta en el propio Apocalipsis, porque en el Evangelio de Juan lo podemos ver también en la resurrección, a Tomás poniendo sus manos en las heridas de Jesús, demostrando con eso que era humano. También el apóstol Pablo nos había dicho en Filipenses 2, del 5 al 11, como Cristo se había humillado en su condición humana y había venido a morir por nosotros en su condición humana, bajándose a humano de la divinidad en la que él estaba, de estar con el Padre, bajó y se humilló a la cruz por nosotros, dice en ese pasaje el apóstol Pablo. Y a lo largo de los evangelios, los 4 evangelios, podemos ver la humanidad de Jesús. Podemos ver, por ejemplo, que la gente lo tocaba, las multitudes lo tocaban, la mujer del flujo de sangre lo tocaba. Podíamos ver que tenía hambre, como la tuvo después de ese ayuno de los 40 días. Y como lo quiso tentar Satanás con el alimento, con el hambre. También vimos que tenía sed, no solo en este pasaje de la cruz, sino cuando la mujer samaritana, cuando él le pidió a la mujer samaritana que le diera de beber. También en ese pasaje de la mujer samaritana se puede ver que estaba cansado y se sentó ahí en el pozo. También vimos que dormía cuando estaba en la barca, porque necesitaba dormir. Lloró por su amigo Lázaro cuando murió. También se indignó como todo ser humano al ver a esos cambistas en la casa de Dios, en el templo. Y el apóstol Juan lo que está haciendo, pues, y los evangelios, es demostrar que Jesús es tan humano. Esos gnósticos que les hablé hace un momento también creían que, por ejemplo, que Jesús había venido como un fantasma y que había sido como una especie de alucinación que tuvo toda la gente, pero que era como un espíritu, él, nada humano. O tenían la idea de que al momento del bautismo, en un cuerpo humano que era de Jesús, simplemente humano, le entró un espíritu divino y antes de la cruz, antes de morir, se fue ese espíritu divino. Esas y muchas otras herejías había sobre la humanidad de Jesucristo. Y también esos herejes gnósticos se creían super espirituales
y por eso a veces al sentirse súper espirituales tenían una vida moral incorrecta, hacían todo lo que querían. Se parece un poco a estos tiempos modernos que algunos grupos religiosos y cristianos, entre comillas, dicen que acepta a Cristo y todo puedes hacerlo. Y así como hay esos grupos que niegan todavía ahorita la humanidad de Cristo o la divinidad de Cristo, también hay esos que dicen que hagamos todo lo que sea y no hay problema. Pero saben, el apóstol Juan también en la primera carta nos dice que confesemos que Jesucristo vino en carne, que todo el que es nacido de Dios debe de confesar que Cristo vino en carne. Entonces nosotros debemos de confesar a un Cristo que resucitó en carne y resucitó como 100% humano y 100% divino. Así 100% humano, con un cuerpo ya glorificado, por supuesto, en la resurrección, es que ascendió a los cielos. Primero que es con ese cuerpo glorificado, resucitado, humano, 100% humano y divino, es como lo vieron todos los que lo vieron en la resurrección, los apóstoles, las mujeres, todo. Pero también con ese cuerpo ascendió a los cielos, 100% humano, 100% divino, y está sentado a la diestra con ese cuerpo humano, 100% humano, 100% divino. Por eso los invito a que si tú solo has creído que Jesucristo era una especie de espíritu, confiesa que Él vino en carne y Él vino en espíritu, que fue 100% humano y 100% divino. Es el Dios en el que creemos y que debemos confesar eh, nuestros pecados y arrepentirnos. Es el Jesús en el que debemos de creer. Dios los bendiga.